empezar porque ya son las 4, ¿verdad? Y sobre todo, como hijos de Dios, la puntualidad. Amén. Voy a pedirles a todos que cierren sus micrófonos. Y vamos a elevar una oración para que este momento el Señor sea quien tome el control de absolutamente todo lo que vamos a decir el día de hoy. Vamos a abrir nuestro rostro. Padre celestial, amantísimo Dios, te damos las gracias por estos momentos, Señor, que nos das. Porque estos momentos son tesoros en tus manos, Dios. Estos momentos son joyas preciosas en tus manos, Padre. Gracias por estos momentos de refrigerio que das a nuestra vida en tu presencia, Señor. Eso es lo que buscamos, Santo de Israel. Tu presencia, Padre, para que estés aquí con nosotros y seas tú el invitado especial. Dirige nuestras palabras, Señor, nuestras intenciones, nuestros pensamientos. Dios, dirígelos, Padre. Seas tú, únicamente tú, Señor bendito, quien nos hable, quien nos instruya, quien nos lleve a toda verdad y a todo entendimiento. Gracias por ese amor, por esa paciencia que tienes para con nosotros. Gracias, Padre, porque nunca podremos terminar de agradecerte ese amor tan inmensurable que has tenido por cada uno de nosotros y hacernos tus hijos, Señor. Que tu palabra nos alumbre y toda necesidad, Señor, sea cubierta en el nombre de Jesús. Y dirige los pasos de los que están a punto de conectarse, Señor, de los que estamos aquí también, Padre, para que seas tú quien nos bendiga en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Dejamos todo en tus santas manos. Amén y amén. Gloria a Dios. El día de hoy vamos a ver un tema muy especial y va a estar a cargo de nuestro hermano Brian Sosa, que es uno de los hermanos que se está formando, ¿verdad? Como maestro de discipulado, como maestro de estudios bíblicos. Y sabemos que cuando el Señor hace llamados es porque el Espíritu Santo nos está inquietando, nos está llevando al querer como el hacer. Le damos gracias a Dios por la vida de mi hermano Brian, que está muy dispuesto, que es, como dijimos al principio de la oración, que sea el Espíritu Santo sobre su vida y que sea Dios quien nos hable el día de hoy con el tema tan especial que tenemos. Entonces, sin más, los voy a dejar con el hermano Brian Sosa. Bienvenidos a todos los que acaban de conectarse. Y por favor, sus micrófonos en silencio, ya vamos a tener oportunidad de compartir. Amén. Primero que todo, Dios les bendiga, hermanos, pues es un gusto el poder estar aquí y compartir. Para mí esta es una experiencia de desarrollo porque siempre he pensado de que la carrera del cristiano en cuanto a conocer a Dios nunca acaba, ¿saben? Nunca vamos a poder llegar a un nivel en el que podamos decir, este tema yo ya me lo sé. Y creo que si nosotros estamos aquí es porque tenemos ese deseo de seguir aprendiendo y conociendo más acerca de Dios. Me llamaba mucho la atención de que en esta segunda unidad hemos estado viendo eso y lo hemos repasado una y otra vez, y es el hecho de que nos estamos como que escudriñando más acerca de esos fundamentos que nosotros estamos viendo en la palabra, que son 6 los que estamos viendo, que esos están en el libro de Hebreos. Yo sé que en la clase anterior se había leído este texto, pero no está de más el hecho de que lo volvamos a leer nuevamente. Así que antes de poder compartir hoy la clase que hoy veremos se basa en el 5º fundamento que aparece en Hebreos, en el capítulo 6, del versículo 1 al 2, que la palabra nos dice lo siguiente. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Esa palabra perfección también se traduce como madurez. Entonces vamos avanzando todos y cada uno de nosotros hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios, la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, y la que veremos hoy de la resurrección de los muertos, y por último del juicio eterno. Entonces, cada uno de estos fundamentos es importante, pero al menos este en particular tiene un nivel de relevancia bastante, ¿cómo le podría decir?
un poco más superior. ¿Por qué? Porque aquí hablamos de una doctrina que es esencial en la vida cristiana y es la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Lo que pasa es lo siguiente, de que básicamente todo lo que hoy tenemos como teología o como doctrina, todo esto reposa sobre un fundamento. Y ese fundamento fue un hecho que pasó hace 2000 años y fue no solamente la muerte de Jesús, sino también la resurrección de él. Porque la resurrección de Cristo tiene un significado bastante profundo. ¿Por qué? Porque es la victoria de Cristo sobre el mundo, sobre el pecado y sobre Satanás, y sobre todo sobre la muerte. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán aquellas palabras cuando el Señor Jesucristo dijo de que yo tengo el poder para entregar mi vida. Y eso es algo que un ser humano común y corriente lo podría hacer, dar su vida por una causa, dar su vida por una persona. Pero lo que diferencia a Cristo de una persona común y corriente es lo que él dijo al terminar la frase que él dijo de que yo tengo el poder para entregar la vida, pero también tengo el poder para volverla a tomar. Porque lo tremendo y lo glorioso de esto es que en sí el Señor permitió que todo eso le aconteciera. No fue algo que lo tomó por sorpresa, sino que todo formaba parte de su plan. Entonces, ahora nosotros entrando en materia, vamos a ver este quinto fundamento, que es el fundamento de la resurrección de los muertos. Y en primer lugar, lo que nos encontramos nosotros es con una definición. Cuando nosotros buscamos esa palabra resurrección, nosotros miramos de que entre su significado está levantamiento o hacer despertar del dormir de la muerte. Y es que miren, también esta palabra dormir es clave, porque en los evangelios se repite mucho la frase no ha muerto, sino que esa persona duerme. Es una manera en la cual la Biblia describe el estado en el que se encuentra este cuerpo físico. Cuando nosotros morimos, cuando nosotros cerramos los ojos aquí, la vida no acaba, la vida esta corporal sí, pero la vida del cristiano va mucho más allá, porque es ahí donde nuevamente nosotros nos encontramos cara a cara con el Señor. Nosotros vamos a ir profundizando más en el aspecto de esto de la resurrección. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a encontrar de que primero que todo es necesario de que nosotros como creyentes creamos de que Cristo resucitó de los muertos. Lo curioso es de que nosotros no estuvimos cuando ese hecho o ese acontecimiento pasó hace 2000 años, pero por el don de la fe que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, nosotros podemos creer sin haber estado ahí presentes. Así que como todo creyente, es nuestro deber el creer este hecho de que Jesús resucitó de entre los muertos. Miren lo que sigue diciendo de que tener la fe, de que todo creyente será resucitado. Solo permítanme mover esto. Tener muy en cuenta de que todo verdadero creyente será resucitado en la segunda venida de Cristo. Y esto va a ser un pasaje que vamos a estudiar mucho más adelante, que nos habla acerca de la resurrección. También nos dice de que tenemos vida eterna en Jesús y que esta no es que nosotros nos la ganamos, sino que esta nos la ha regalado y nos la ha dado Dios por misericordia, por el hecho de creer, porque ha sido por gracia, ha sido por su gracia y no por nuestras obras el hecho de que nosotros tenemos vida eterna en Cristo. Pero mire lo que dice, pero es necesario padecer la muerte física para que se pueda dar ese acontecimiento de la resurrección. Pero este punto también lo vamos a aclarar un poco más adelante. ¿Por qué? Porque Pablo dice algo muy interesante cuando él habla acerca de la resurrección. Bueno, creo que el hermano Brian se nos ha quedado un poco frisado, hermanos. Perdonen. Estaba él hablando referente a que tenemos vida eterna en Jesús, pero es necesario padecer la muerte física. Y es aquí donde muchas personas tienen ese miedo, ese pavor, porque no saben lo que les espera después de la muerte. Pero si vivimos en Cristo, nosotros sabemos qué es lo que sucederá con nosotros. Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo, y así de esta misma manera, aunque padezcamos la muerte, Él va a estar con nosotros. Vemos en muchos pasajes de la Biblia referente a personas que murieron, que el Señor estaba con ellos,
que no los dejó, que no los desamparó. Vamos a ver otra parte muy importante en la resurrección. Ahora mismo les comparto la pantalla. Perdón por los inconvenientes, ¿verdad? Bueno, siempre pasa, siempre sucede. Muy bien, vemos otro punto muy importante en la resurrección de los muertos, es que vemos que significa levantamiento, como lo estaba explicando nuestro hermano Brian, y significa levantar. Fíjense bien, cuando a mí me dicen levantar es cuando, como quien dice, despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. El Señor nos está invitando de esta manera a entender y a comprender que allí en la muerte no se acaba todo, que es más bien donde comienza nuestra nueva vida en Cristo Jesús. En primero, cuando lo conocemos, y en segunda, cuando morimos. Hermano Brian, ¿ya está listo? Ahora sí, se me había ido el internet, así que perdón, hermano. Pero si quiere, hermana, usted vaya corriendo hacia las diapositivas y yo sigo explicando, porque no sé si eso me jalará así como... ¿Me escucha? Es que yo, como toda buena alumna, siempre desconecto el micrófono. Muy bien, estamos hablando de la muerte, estábamos hablando aquí. Es necesario padecer la muerte física. Es necesario padecer la muerte física y habíamos entrado en el primer punto. Ok, vamos a ver. Permítanme que tengo la pantalla dividida. Ahora. Ahora sí, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto. ¿Hola? Sí, hable, hermano. Ah, vale, ahora sí se me escucha bien, vale. Sí. Pues entonces estábamos hablando acerca de estos 3 puntos que vamos a desarrollar el día de hoy. Lo siento, la conexión interna ha ido un poco fatal. Entonces vamos a estudiar como primer punto este hecho, este acontecimiento que ha pasado hace 2000 años, que es la resurrección de Jesucristo. Y ponga atención a este detalle que hasta lo muestra en el manual en la página 10, en el punto A que dice pasado, porque este es un hecho que ya ocurrió. Porque aquí nosotros vamos a entender de que la primicia de la resurrección como tal fue Jesucristo mismo. Entonces nosotros encontramos lo siguiente. Este hecho, el hecho de la resurrección, nosotros lo encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo 28, en el versículo del 1 al 10. Entonces, hay muchas cosas que nosotros podemos sacar de aquí. ¿Por qué? Porque nosotros leemos aquí en la palabra. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y otra María a ver el sepulcro. O sea, ellas no iban realmente con la intención de que la promesa que Jesús había hecho se iba a cumplir, no, sino que ellas iban para ir a ver el sepulcro. Pero lo que ocurre es lo tremendo y dice, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. El aspecto de aquel ángel era como el de un relámpago y sus vestidos blancos como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y sigue diciendo, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid y ved el lugar en donde fue puesto el Señor. E id pronto a decir a los discípulos que ha resucitado de entre los muertos. Aquí me quiero detener así por un momento. ¿Por qué?
porque pasa todo este hecho sobrenatural, van tanto María, van ambas Marías camino así a ver el sepulcro donde habían enterrado así, donde habían puesto, perdón, el cuerpo del Señor Jesús, y pasa todo aquello. A mí lo que me sorprende es de que no solamente estaban los guardias romanos, sino que estaban estas dos mujeres, pero estas dos mujeres que eran creyentes. Y lo tremendo es de que el hecho de la resurrección es en lo cual se basa todo el cristianismo. ¿Por qué? Porque si nosotros quitamos la resurrección de Jesucristo, nos damos cuenta de que cada una de las cartas que escribió Pablo, cada una de las cartas que escribió Pedro, cada una de las cartas que conforman el Nuevo Testamento se empiezan a desvanecer poco a poco si este hecho no hubiese ocurrido. Pero acá hay un punto que yo quiero resaltar bastante, y es el hecho de que quienes fueron las primeras personas que fueron testigos de este hecho. Y miren de que qué interesante de que aquí no fueron los discípulos, no fue Pedro, no fue Juan, no fue Jacobo, sino que fueron estas dos mujeres. Entonces el ángel les sigue diciendo a ellas, entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y con gran gozo, salieron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Esta pequeña palabrita de aquí, salve, tiene un significado, porque esa palabra viene de la palabra griega chairete, que significa regocijaos o alegraos. O sea, básicamente Jesús se les presenta a ellas, ya resucitado, y les dice, regocíjense, alégrense. ¿Por qué? Porque esa era la evidencia de que Jesús realmente había vencido. Jesús realmente había cumplido con el propósito por el cual lo había enviado el Padre aquí en la tierra. Entonces viene, y lo curioso es de que esta palabra se utilizaba en aquel entonces para dar como un saludo cordial, pero iba siempre implícito la alegría en este saludo. Entonces viene y les dice Jesús, salve. Y ellas acercándose, abrazaron los pies de Jesús y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id y dar las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Pero yo por un momento, antes de pasar al siguiente versículo, que es cuando el Señor Jesús ya se les presenta a todos los discípulos, lo tremendo es esto de que cómo Dios le da ese lugar de importancia y de relevancia a la mujer. Porque si nosotros hemos visto en clases anteriores, como que la mujer era tenida como que en un lugar como que en un segundo puesto, como en un lugar como de menosprecio. Y aquí como el hecho más importante en el cual se basa la fe cristiana, no se la da a un hombre, sino que se la da a estas dos mujeres. Y no solamente se quedó ahí, sino que Dios les da una misión, el Señor Jesús les da una misión de ir y que vayan y que encuentren a los discípulos y le comenten de que Jesús iba a ir al encuentro con ellos. Ahora, miramos de que llega ese momento decisivo en el que Jesús se les presenta a sus discípulos. Y aquí vamos a aprender muchas cosas muy interesantes, porque en este punto, los discípulos, ellos estaban escondidos, ellos estaban amedrentados. ¿Por qué? Porque ellos sabían lo que los principales judíos de aquel entonces le habían hecho al Señor Jesús cuando lo habían apresado y todo ello, pero más ellos, ¿cómo les podría decir? Era necesario el hecho de que ellos se esparcieran, porque como Jesús mismo dijo, heriría al pastor y se dispersarán las ovejas. Porque lo tremendo de todo esto es que cuando Jesús estuvo en la cruz, ninguno de sus discípulos estuvo ahí presente. Entonces esa escritura se cumplió y era necesario de que se cumpliese también. Pero lo tremendo de esto es de que a pesar de ese hecho de que el hombre, en vez de estar presente en esos momentos importantes con Dios, es Dios quien va y corre al encuentro con el hombre. Y nosotros miramos este caso aquí más que claro, porque dice en Lucas 24, 36 al 53, mientras aún ellos hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Imagínense de que Jesús no solamente vio la reacción que tuvieron los discípulos, sino que Jesús sabía que era aquello que ellos estaban pensando, porque Él les dice que son estos pensamientos que vienen a vuestro corazón. Y sigue diciendo,
Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, y es que en esta parte, saben de que algunos comentaristas bíblicos dicen de que los discípulos estaban tan choqueados por lo que había pasado, porque la aparición de Jesús a sus discípulos en este momento fue algo repentino. Estaba leyendo de que este encuentro que Jesús tuvo con sus discípulos no fue que Jesús hizo una entrada que uno podría observar. Es como, por ejemplo, ustedes me ven aquí a través de esta pantalla y ustedes podrían ver cómo se acerca una persona y ¡pum!, se queda aquí a la par mía. Pero en este caso, Jesús se presentó así de repente, como que apareció de la nada. Entonces, yo creo que todos tendríamos una reacción normal como la que tuvieron los discípulos, de que ellos pensaron, porque la lógica es, un ser humano no puede aparecer así de la nada, a no ser que sea un espíritu. Entonces, cuando nosotros comprendemos esto, nos ponemos así como que en los zapatos así de los discípulos y vamos entendiendo el porqué de que ellos tenían esta reacción. ¿Por qué? Porque algo bastante tremendo acerca de la resurrección es el hecho de que nunca había ocurrido. ¿Saben con qué le podemos comparar así esto? Como cuando a Noé se le dijo del diluvio, pero lo tremendo es que nunca había llovido. Jesús, cuando anunció su resurrección, nunca antes, anteriormente, alguien había resucitado. Nunca antes alguien había venido de parte de Dios y había hecho lo que Jesús hizo. Entonces, por eso el asombro y el impacto que tenían los discípulos, por eso les costaba a ellos creer, porque miren lo que dice la Escritura, de que ellos tenían gozo, pero no creían. Entonces, como que al mismo tiempo ellos estaban impactados por lo que estaba aconteciendo. Y la insistencia de Jesús cuando él dice, miren mis manos, toquen, palpen, era lo que él quería era demostrarle de que no era tampoco una alucinación la que ellos estaban teniendo tampoco, porque recordemos que ellos estaban muy atemorizados por lo que los judíos les podrían hacer a ellos por haber seguido a Jesús y todo. Entonces Jesús les dice eso de que no, miren, pueden tocarme, yo estoy aquí presente con ustedes, y en donde ya les deja claro que era él, que tenía un cuerpo que realmente se podía palpar, es lo siguiente, porque dice, entonces, vamos a ver, ellos de gozo no le creían, y los discípulos estaban maravillados y les dijo, imagínense la pregunta que hace Jesús aquí resucitado, ¿tienen algo aquí para comer? O sea, Jesús no es que comió por comer, sino que lo hizo para demostrarles a ellos de que realmente era él. No era una visión, no era tampoco una alucinación, sino que era Dios, era esa misma persona, el maestro, el que había compartido con ellos durante los 3 años de su ministerio, era quien estaba enfrente de ellos. Pero ¿saben qué es lo más tremendo? De que los discípulos, al no estar presentes cuando Jesús fue crucificado, no lo vieron a él tal cual, como padeció su cuerpo. Entonces ahora que lo miren, que aparezca de repente, que esté delante de ellos, pues causó un gran impacto así en ellos. Entonces dice la palabra que cuando Jesús preguntó eso de que si tenían algo que comer, entonces le dieron pescado y un panal de miel. Él lo tomó y comió delante de él, estando aún con vosotros. Que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos también. Y nos sigue diciendo el versículo. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. O sea, los discípulos hasta ese momento no entendían y solo fue hasta que Jesús abrió el entendimiento de ellos fue cuando ellos pudieron comprender. Cuando él decía, por ejemplo, que eso está en el capítulo 2 de Juan, de que ustedes pueden destruir este templo, pero yo en 3 días lo reconstruiré. Los judíos de aquel entonces pensaban que se refería al templo físico, al edificio, pero Jesús hablaba de su cuerpo. Entonces hasta este momento los discípulos vinieron a comprender lo que Jesús había dicho anteriormente. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario de que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al 3er día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Jesús no solamente buscaba de que esa respuesta de fe de sus discípulos,
sino de que también Jesús buscaba de que ellos fueran testigos de lo que estaba aconteciendo delante de ellos. Entonces Jesús les dijo a ellos, de que ellos eran sus testigos. Vamos a ver la promesa de Dios sobre vosotros. Entonces lo tremendo es esto de que sobre Jerusalén y vosotros sois testigos. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en esta ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haber adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y miren lo que dice, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Hay algo tremendo que podemos sacar de esto. No solamente el hecho de que Jesús realmente había resucitado. Jesús aquí estaba evidenciando su triunfo en la cruz. Pero hay algo tremendo de que Jesús también en este proceso, cuando se les apareció a sus discípulos y compartió con ellos en este momento, también Jesús renovó la fe de ellos. Jesús renovó la fe de ellos, y lo tremendo es esto de que creó en ellos esa esperanza de que realmente las cosas no habían terminado, sino de que Dios seguía con su plan y que ellos iban a ser partícipes de ese plan que Dios iba a ejecutar. Entonces, nos encontramos con un punto bastante tremendo. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo es básica para nuestra salvación. ¿Por qué? Este versículo que nosotros vamos a leer ahora, que es 1 Corintios 15:14, debería de ser para nosotros como un San Juan 3:16. ¿A qué me refiero? De que si yo les menciono la cita de San Juan 3:16, yo creo que el 90-95% de los que estamos aquí conectados se lo saben. Pero, así como no sabemos este versículo y lo manejamos, asimismo como creyentes debemos de manejar también esta cita. Pero ¿y qué fue lo que le dijo Pablo aquí a los Corintios? Él les dijo lo siguiente. Miren lo que dice. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Lo tremendo de esto es que cuando nosotros leemos el contexto, Pablo les escribe esta carta a los Corintios. ¿Y qué es lo que estaba pasando en la iglesia de los Corintios? De que ellos pensaban de que no había una resurrección de los muertos. Entonces, aquí, tanto en el verso 14, 17 como 19, Pablo repite reiteradamente de que si no hay resurrección de los muertos, entonces Jesucristo no resucitó tampoco. ¿Por qué? Porque el problema que se encontraba en la iglesia de los Corintios era de que ellos creían de que sí, Jesús había resucitado, sí, pero, o sea, hablábamos de Jesús, pero ellos no lo miraban como una realidad que también iba a alcanzar a los creyentes. Entonces Pablo les da luz a través de este versículo y les dice de que si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe. Y lo tremendo es que el versículo 19 nos dice de que si nuestra esperanza solamente es en este tiempo, durante estamos aquí en el cuerpo, entonces somos los más dignos de lástima en todo este mundo. ¿Por qué? Porque tanto los apóstoles entonces mintieron acerca del testimonio que ellos dieron acerca de lo que presenciaron acerca de Jesús. Y es que quiero que esto quede como que muy claro, y es el hecho de que si tú haces a un costado la resurrección de Jesús y quieres seguir sobreedificando, lo que sea que tú edifiques se caerá, así como se cae un castillo de naipes. ¿Por qué? Porque esta es la base de la fe cristiana. Porque Jesús al resucitar no solamente trajo la gracia para con nosotros, no solamente el velo se rasgó, sino de que la salvación, el pacto que antes era exclusivamente con Israel, ahora nos alcanzó a todos nosotros como gentiles. Entonces, si Jesús no resucita, si el Padre no lo levanta, si el Padre no le da nuevamente vida, entonces nosotros seguiríamos todavía en nuestra anterior condición. No habría perdón de pecados. Entonces, ese es un versículo que nosotros tenemos que manejar. ¿Por qué? Porque si Jesús no resucitó, entonces básicamente todo lo que hacemos nosotros, el mensaje, la predicación, este tiempo que nosotros estamos aprendiendo sería en vano. ¿Por qué? Porque estaría basado en una mentira si Jesús no hubiese resucitado. Pero como Él resucitó, esa resurrección tiene muchas implicaciones para nosotros como creyentes. Entonces, miramos este punto.
porque estamos viendo en el punto A, en el cual se basa el estudio que nosotros estamos llevando hacia ahora, es la resurrección de Jesucristo. Y vamos a ver qué es lo que dice la Escritura acerca de este acontecimiento. En este caso, Pablo les escribe a los romanos y les dice lo siguiente: y fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. En la versión de la Nueva Traducción Viviente, lo dice un poco más claro, déjenme se las busco. En el libro de Romanos, en el capítulo 1, y que el Espíritu Santo, Él es Jesucristo nuestro. Queda evidenciado de que Jesús era el Hijo de Dios porque Él resucitó. Estamos estudiando el inciso A de qué es el juicio eterno, ¿verdad? Del fundamento de la resurrección de los muertos. El inciso A, el ejercicio de autocompletación. Tenemos en primer lugar Romanos 1:4. Dice que fue declarado Hijo de Dios, ¿verdad? Voy a ver si puedo compartir la pantalla ahora para que podamos avanzar un poco. ¿Lo pueden ver? Sí. Estábamos viendo la resurrección de Jesucristo en el pasado, porque si esto no hubiera sucedido, en vana es nuestra predicación. Entonces, vimos cómo Jesucristo resucitó de entre los muertos y fue un hecho de que la tumba ahora mismo está vacía. Y esa es la victoria que obtiene Jesucristo sobre la muerte. Y yo no sé por qué muchas personas desean la muerte, hermanos, cuando lo que tenemos que anhelar es siempre pedir la vida eterna, que es Jesucristo en nuestra vida, la presencia del unigénito Hijo de Dios. Por tanto, tenemos claro que al creer en la resurrección estamos, ¿verdad?, demostrando que la tumba verdaderamente está vacía y que Jesucristo ahora está a la diestra del Padre. Amén. Vemos a través de las Escrituras en el inciso A, Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder por medio del Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Entonces, ¿qué vamos a colocar en el inciso A? ¿Qué vamos a colocar? Porque por medio de la resurrección, Jesucristo fue declarado ¿qué? Hijo de Dios. Hijo de Dios. Esa es la respuesta del inciso A. Ahora nos vamos al inciso B, Romanos 4:25. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Hermanos, si Jesucristo padeció todo lo que padeció cuando vino hace 2000 años, fue por tomar nuestro lugar y por nuestras transgresiones. Por lo tanto, la respuesta del inciso E es que por medio de la resurrección de Cristo, ahora somos nosotros justificados. Esa es la respuesta. Pero qué bonito escuchar, ¿verdad? Que Él resucitó, que Él se levantó de entre los muertos, que obtuvo la victoria de esta manera para con nosotros, que nos dio salvación y vida eterna, y cómo nos confronta este inciso B al decirnos que por nuestras transgresiones Él fue muerto y porque tomó nuestro lugar es que ahora tenemos vida eterna y salvación. Y por tanto somos justificados. Inciso C. En ese versículo, no, solamente quería agregar algo hacia lo de Romanos, siempre lo explica un poco más claro, que dice que Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados, dice, y resucitado para hacernos justos
a los ojos de Dios. O sea de que, si usted se mira, es ahí como que realmente nosotros estamos en lo que estamos por el puro mérito de lo que Jesús hizo y por lo que Él alcanzó por cada uno de nosotros. Y lo tremendo es eso de que aquí se vuelve a recalcar el hecho de que esto es un don, esto realmente es un regalo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Ahora, en la siguiente cita, que es en Romanos 6, nosotros encontramos lo siguiente. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo de que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. ¿Y qué es lo tremendo y qué es lo que nos ayuda a comprender un poco más acerca de este pasaje? De que Jesús, al haber resucitado, la muerte ya no tenía absolutamente ningún poder sobre Él. Y esto mismo nosotros lo podemos aplicar cuando el Señor nos resucite a cada uno de nosotros, o en el caso cuando el Señor Jesucristo venga, que eso lo vamos a ver más adelante, cuando nosotros seamos transformados, porque la muerte pierde su poder en nosotros. ¿Por qué? Porque la muerte tiene poder sobre nosotros a causa del pecado que habita en nosotros. Entonces, para no desviarme mucho, entonces en esta parte, en el inciso C, nos dice el manual, por medio de su resurrección, Cristo venció la María Claudia, la muerte. Ya lo he puesto, la muerte. Vale, solo que a mí no me aparece aquí, pero vale. Bueno, entonces, pasando ahora al siguiente versículo, que es el punto D, que es Primera de Pedro, en el capítulo 1, el verso 3, dice lo siguiente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nosotros miramos de que Jesús nos hizo renacer a cada uno de nosotros. No solamente nosotros estamos crucificados juntamente con Cristo, sino que también hemos sido resucitados juntamente con Él. Entonces, el ejercicio en el inciso que nosotros tenemos aquí en nuestro manual dice: por medio de su resurrección, nos hizo renacer. Esa sería la palabra que iría ahí, renacer. Y ahora, inciso B, gracias Melin por compartirlo. Ahora, el último punto, que sería el inciso E, nos encontramos con esta cita que nosotros ya la hemos leído, ya nos hemos encontrado con ella anteriormente. Romanos 9, del capítulo 10, del 9 al 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, pero saben de que con todo lo que hemos visto hasta ahora, este versículo adquiere un significado diferente. ¿Por qué? Porque no solamente basta con confesar con nuestra boca de que Jesús es el Señor, sino que también dice: y creyeses en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es lo que nos dice a nosotros la Escritura. Entonces nosotros miramos de que realmente esto ha sido un ejercicio de fe. No estuvimos ahí nosotros para presenciar la tumba vacía, pero nosotros creemos en nuestro corazón porque el Espíritu Santo nos da esa certeza de que fue algo que ocurrió, de que no necesariamente yo tengo que ver algo para creer que es cierto. Y esto es lo que nos permite a nosotros la fe que nos ha sido dada por medio de nuestro Señor. Entonces, aquí nosotros tenemos en el inciso número 5 que dice: porque creyendo en la resurrección de Cristo y confesándolo públicamente soy, la palabra que ahí sería salvo. Somos salvos a causa de ello, no solamente de confesar de que Jesús es el Señor. Porque miren, aquí hay algo súper interesante. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dijo de que en los postreros días, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del que me envió. Y cuando tú buscas esta palabra, Señor, te das cuenta de que es una persona que tiene dominio sobre ti. Es una persona que rige y que comanda ahora tus decisiones. O sea, ahora nosotros no nos mandamos ahora nosotros mismos, por así decirlo, sino que ahora es el Espíritu Santo quien nos conduce a toda verdad y a toda justicia, como dice la Escritura. Entonces es lindo y bello conocer esto acerca de la
resurrección y la implicación que tuvo la resurrección de Cristo en la vida del creyente, que si nosotros recapitulamos, porque eso sí es súper importante, nosotros aprendimos en el punto A acerca de la resurrección de Jesucristo, de que por medio de él, Jesucristo fue declarado Hijo de Dios por el poder de Dios. Pero también nosotros miramos de que por medio de la resurrección de Cristo, ahora nosotros somos justificados, ahora somos hallados justos ante los. Ay, perdón, hermanos. Disculpen tanta interrupción, pero bueno. A Dios sea la honra y la gloria. Sigamos adelante. Estábamos viendo el inciso A referente al pasado glorioso de la resurrección de Jesucristo. Ahora vamos a ver el punto B, que es la resurrección espiritual del creyente en Cristo, que ese es ahora mismo nuestro presente. ¿Y por qué es nuestros presentes? Porque recuerden que antes de que muriera Jesucristo, nosotros estábamos condenados a muerte. O sea, estábamos total y absolutamente en muerte eterna. Pero vino Jesucristo a darnos esa vida y al creer en él recibimos la vida eterna para tener vidas de poder y de santidad. Y esto lo vamos a ver a través de las Escrituras, porque la Biblia enseña que antes de aceptar a Cristo todos estábamos muertos en delitos y pecados. Y este versículo es muy famoso. Segunda de Corintios 5 del 14 al 17 dice, porque el amor de Dios, de Cristo nos constriñe pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió para los que ya viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y que resucitó por ellos. O sea, por esto es que nosotros tenemos ahora vida. Al confesar a Jesucristo como Señor y Salvador, pasamos de muerte eterna a vida eterna. Y ese es nuestro presente, que aún en vida, sin morir, nosotros podemos resucitar nuestro espíritu por medio de aceptar y reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Y entonces ya no estamos en muerte eterna, sino que venimos a vida eterna y salvación. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, ¿verdad, hermanos? Ya no andamos en delitos y en pecados. Y aún así no nos conocemos según la carne, sino que ya nos conocemos de esta manera, o sea, en vida en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas, absolutamente todas, son hechas nuevas. O sea, tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo con Jesucristo. Tenemos esa oportunidad que Dios nos da de empezar de nuevo con Él. Y aquí en Efesios 2, del 1 al 10, vamos a ver de qué manera estábamos nosotros anteriormente, muertos en delitos y en pecados. Estamos aquí que en Efesios 2, del 1 al 10 nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Como les digo, esto era antes de que conociéramos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pero ahora ya no andamos en la carne. Ahora dice, pero Dios es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio ¿qué?
vida juntamente con Cristo, y por eso ahora sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo, miren hermanos, qué cosa más preciosa, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, nada más y nada menos, para mostrar en los siglos venideros abundantes riquezas de su gracia, según en su bondad, ¿verdad? En su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y fíjense bien, siempre todo en Cristo Jesús, porque Él es el primogénito, Él es el primero. Y sin que Él haya hecho este sacrificio, no hubiéramos podido alcanzar todas estas bendiciones, hermanos. Porque por gracia, dice la palabra, sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don único y exclusivo de Dios. Es un don de Dios para con nosotros, no por obras para que nadie se gloríe, ni por tantas cosas que podamos hacer para Dios. Lo más importante es que es la gracia de Dios, su favor y su misericordia quien nos da la vida eterna y salvación. ¿Por qué razón? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ella. Él ya todo los tenía previsto y preparado para que en Él fuéramos nuevas criaturas y así de esta manera poder hacer buenas obras y al mismo tiempo tener esa gracia y ese perdón de parte de Dios. Este es nuestro presente, hermanos. Y muchas personas se preocupan por su presente y su futuro, cuando ya sabemos que nuestro presente, nuestro pasado y nuestro futuro siempre será Jesucristo, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos, y Él sigue siendo el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. De esta manera vamos a ver el ejercicio de la autocompletación de este inciso B, la resurrección espiritual del creyente en Cristo. Entonces vamos a completar el inciso A leyendo Romanos 6:4, porque nos dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, también nosotros andemos en nueva vida. Eso es lo que Dios espera con este sacrificio, que nosotros andemos en nueva vida. Por lo tanto, la respuesta del inciso A es, soy resucitado espiritualmente para vivir una vida nueva. Porque recuerden que mi naturaleza siempre ha sido hacer el mal, pero al venir a Jesucristo, tengo la oportunidad de que soy resucitado espiritualmente para vivir una vida nueva. Vamos a ver ahora el inciso B, Romanos 6:11. Romanos 6:11 nos dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios, hermanos. Considerémonos muertos a los delitos y pecados que teníamos anteriormente, antes de conocer a Jesucristo. Ahora soy resucitado, dice el inciso B, soy resucitado espiritualmente para vivir. ¿Para quién? ¿Para mí? No, ¿verdad, hermanos? Sino que para vivir en Cristo, en Dios. Para eso el Señor nos ha resucitado espiritualmente, para que vivamos para Él. Vamos a ver el inciso C, 2 Corintios 5:1, que dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, gloria a Dios, porque tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, sino eterna en los cielos. Gloria a Dios. Y podemos saber que el inciso C nos muestra que somos resucitados
espiritualmente para vivir para Cristo, con Cristo y en Cristo. Gloria a Dios. Miremos el inciso de Colosenses 3, del 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, entonces aquí nos confronta la palabra de Dios. Si nosotros hemos resucitado con Cristo, entonces buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Se refiere a, hemos muerto al pecado, a esa vida anterior, y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, porque es el que dice que tiene vida y no tiene a Cristo, no tiene nada. El que tiene vida es porque tiene a Cristo, y nos lo está diciendo, porque cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, gloria a Dios, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en el cielo. Vosotros también seréis manifestados, en gloria. Gloria a Dios por esto, hermanos, porque nuestra vida está escondida en Dios y ahí nadie la puede tocar. Entonces el inciso D nos dice, somos resucitados espiritualmente para buscar las cosas de arriba. Es decir, las cosas del cielo. ¿Y qué son esas cosas? No los tesoros, hermanos. Yo ya sé que todos queremos buscar los tesoros, pero miren lo que Dios quiere y nos dice en el manual. Nos dice, es decir, las cosas del cielo, la santidad, las bendiciones y el poder. Esas cosas tan necesarias en nuestra vida, que esas sí las podemos considerar como tesoros en el cielo para con nosotros. Y eso es lo que Dios quiere que busquemos, hermanos, que lo busquemos a Él, que busquemos su santidad. Y para eso nos ha resucitado espiritualmente también, ahora en el presente. Aunque no hayamos muerto, Él lo que quiere es que tengamos vida juntamente con Él, porque estando en delitos y pecados, difícilmente nosotros podemos tener una vida en esta tierra, hermanos, porque el que miente, ¿qué vida tiene? El que roba, ¿qué vida tiene? El que adultera, ¿qué vida tiene? El que fornica, ¿qué vida tiene, hermanos? Pero si andamos en Cristo Jesús, todas estas cosas son quitadas de nuestra vida y es donde empezamos a vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Esa vida de santidad, esa vida de poder, esa vida de gloria que nos va a hacer a nosotros ver este punto C, que es la resurrección final del creyente el día que nosotros partamos de esta tierra. Entonces, ¿qué nos dice la resurrección final del creyente? Ese es nuestro futuro glorioso, hermanos. Nuestro futuro no es que hagamos tesoros en esta tierra para tener un carro y el futuro de, miren, ni siquiera la herencia de nuestros hijos, porque si usted no le ha dejado a sus hijos la mejor herencia, que es el que ellos conozcan a Jesucristo como su Señor y Salvador, entonces en vano les sirve a ustedes dejarles una herencia a sus hijos, una casa, un coche o dinero, o como dicen por ahí, no les dejo oro ni plata, pero les dejo un estudio, que se preparen para esta vida. Hermanos, cuando la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es que ellos conozcan a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, mucho que decir de este futuro glorioso del creyente, y que es al final ver el rostro de nuestro Padre Celestial. Ese es el futuro que a nosotros nos enseña. La palabra de Dios nos enseña que todos los creyentes, sin excepción, pero ojo, ¿cuál es la condición? Los creyentes, los que creen en Jesucristo y los que son hijos de Él, serán resucitados. Pero, ¿cómo será esa resurrección? ¿Cuándo será?
Eso lo vamos a ver ahora mismo a través de las Escrituras y vamos a hacer el ejercicio de autocompletación para ver el futuro glorioso que nos espera a nosotros. Vamos a leer Juan 6 del 39 al 40, donde nos dice claramente, hermanos, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo de Dios y cree en Él, tenga vida eterna. Y miren qué cosa más maravillosa nos dice aquí nuestro Padre. Y yo le resucitaré en el día postrero. Hermanos, si usted tiene alguna duda de que usted va a ser resucitado juntamente con Jesucristo, creo que aquí el Padre nos está hablando directamente, porque Él no miente, ni no es hijo de hombre para mentir. Nos está diciendo claramente que esa es su voluntad, que yo no pierda nada, dice Jesucristo, nuestro Salvador, sino que los resucite el día postrero. Entonces, inciso A, esta resurrección del creyente tendrá lugar en el día postrero, o sea, ese día en que se manifieste el Hijo de Dios en las nubes con poder y gran gloria, y en el aire le recibiremos y para siempre estaremos con Él. Vamos a ver el inciso B de este banquete de nuestro futuro glorioso en 1 Corintios 15 del 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, o sea, por Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, o sea, Jesucristo. También en Cristo todos serán vivificados, pero cuando uno en su debido orden, primero Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo, ¿cuándo, hermanos? En su venida, porque la primera venida fue para cumplir la misión del Padre, que era habernos reconciliado, redundando con el Padre. Esa fue su primera venida, para que Él muriera y al tercer día resucitara hace 2000 años. Ahora tenemos este futuro glorioso por medio de su resurrección. Por tanto, el inciso B queda así. Este día postrero será el día de su segunda venida. Y saben, hermanos, muchas personas escuchan, Cristo viene pronto, esperemos su segunda venida. ¿Y saben por qué nosotros lo tenemos que decir a gran voz? Porque es la manera de cómo nosotros vamos a estar apercibidos y sobrios. Porque si estuviéramos sin decir esto, sin siquiera mencionarlo, estuviéramos viviendo como nosotros quisiéramos. Mas sin embargo, si escuchamos que Cristo viene pronto, porque así va a suceder, que Cristo viene pronto, entonces vamos a estar siempre con nuestras lámparas encendidas y esperándolo en su segunda venida. Y sabemos que es verdad lo que estamos diciendo, que Cristo viene pronto. Inciso C. 1 Corintios 15 del 51 al 52 nos dice: he aquí os digo un misterio. Y ojo con este versículo, porque dice, no todos dormiremos, pero todos, sin excepción, seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Recuerden que los que mueren en Cristo
duermen, no morimos. ¿Por qué? ¿Por qué razón dormimos? Porque cuando usted se duerme, se despierta al día siguiente o lo despierta algo, el despertador o lo que sea, pero gloria a Dios que amanecemos vivos, ¿verdad? Pero cuando usted muere y duerme, usted va a ser despertado a la final trompeta, y por esa razón no morimos, sino que estamos durmiendo hasta que escuchemos esa final trompeta donde Jesucristo, con voz de arcángel, con voz de trueno, con voz de Dios, resucitará a todos sus hijos y seremos transformados, resucitados, incorruptibles para su honra y su gloria. Por lo tanto, unos mueren, los que mueren sin Cristo, estos sí mueren, pero los cristianos, los que creemos, morimos en Cristo, vamos a dormir hasta que seamos despertados de ese sueño eterno. Por lo tanto, el inciso C queda: en este día sonará que la última trompeta que anunciará la resurrección de los muertos. ¿Cuál es la condición? Que creyeron en Cristo. O sea que yo no voy a quedar ahí sembrado como abono o como un árbol que se siembra allí en la tierra como muchos pensamientos hay, sino que yo voy a gozar de ese futuro glorioso con mi Padre Celestial que lo preparó de antemano. Inciso D. Primera de Tesalonicenses 4 del 16 al 17, y estamos viendo ese futuro glorioso que nos espera, que el primogénito fue Jesucristo, que si Él no hace lo que hizo en la cruz del Calvario y no resucita, no estuviéramos hablando de este futuro que nos espera, hermanos. Dice Primera de Tesalonicenses 4 del 16 al 17, porque el Señor mismo, y me adelanté, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, que descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¡Qué promesa tan maravillosa! Saber que mi Padre del polvo de la tierra me va a resucitar y me va a llevar juntamente con Él, hermanos. Y vamos a escuchar esa voz de arcángel, esa trompeta de Dios, y estaremos para siempre con Él. Gloria a Dios en las alturas por esta promesa. Por lo tanto, nuestro inciso D queda: será un día cuando el mismo Señor levantará a los muertos con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Esa es nuestra respuesta, y aparte de ser nuestra respuesta, es nuestra convicción de que no vamos a quedar aquí en la tierra, sino que espíritu y alma y cuerpo serán llevados a la viva presencia de Dios en el cielo. Y luego el inciso E, por último, Primera de Corintios 3 del 10 al 15, y qué lindo, hermanos, es escuchar esto de la viva palabra de Dios. Nadie nos está contando un cuento, lo estamos leyendo de boca de Jesucristo, del Padre y del Espíritu Santo a través de las Escrituras. Primera de Corintios 3 del 10 al 15. Aquí vemos algo tan bello, porque conforme a la gracia de Dios que ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Santo de Israel. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Por eso estamos viendo los fundamentos. Cada uno mire cómo sobreedifica esa casa, porque nadie puede poner otro fundamento
que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre esto fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque no hay nada oculto sobre el cielo y la tierra que no sean descubiertos, hermanos, porque el día la declarará, y aunque hagamos las cosas en lo oculto, esto va a ser manifiesto, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cuánto será por el fuego la probará. O sea, imagínense, el oro, la plata, las piedras preciosas echadas al fuego no se destruyen, pero la madera, el heno, la hojarasca, eso agarra fuego así, hermanos. Entonces hay que cuidar lo que estamos sobre edificando, ¿verdad? En nuestra vida, que sea verdaderamente aprobado y elegido por Dios para nuestra vida, y que no estemos haciendo obras para nosotros mismos o los demás, sino para honrar y glorificar el nombre de Dios, porque ese día vamos a ser probados y todas estas buenas obras que hicimos en Jesucristo van a ser pasadas por el fuego y no se quemarán. Pero imagínense que esas obras que hayamos hecho, que no fueron aprobadas por Dios, van a coger fuego. Aún así, es necesario que esas obras que no hicimos bien para el Señor sean echadas al fuego, para que de esta manera seamos purificados delante de la presencia de Dios. Por lo tanto, seguimos leyendo. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Porque si en todo lo que hicimos en nuestra vida siempre Jesucristo fue el fundamento, entonces ahí sí vamos a recibir recompensa de parte de Dios. Pero si la obra de alguno se quemare, entonces va a sufrir una pérdida terrible, hermanos. Porque perder nuestra casa en un fuego no es nada comparado a que delante de Dios nosotros perdamos esas obras, entre comillas, que eran buenas y que no eran buenas. Entonces, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo se salvó, aunque así como por fuego. Entonces el Señor ese día probará nuestras obras, y todo lo que nos sirve, Él lo quitará de nuestra vida para que seamos purificados para Él, para su honra y su gloria. O sea que, miren, unos vamos a pasar de pancita, como dicen, y otros vamos a pasar con esos grandes galardones que el Señor tiene preparados para cada uno de nosotros. Entonces vemos que el Señor sigue siendo fiel, y la respuesta entonces es en el inciso E: esta será una resurrección en la que recibiremos la recompensa o pérdida según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Gloria a Dios, porque siempre hay una esperanza en Cristo Jesús. Ahora les voy a dejar un momento al hermano Brian, porque él tenía que dar la clase, pero lastimosamente por todos los impases que hemos tenido, plan B, hermanos, pero vemos que el Señor sigue siendo nuestro pasado, sigue siendo nuestro presente y sigue siendo nuestro futuro. Con el hecho del pasado, de que Él resucitó, tenemos este futuro glorioso en Él, que resucita nuestro espíritu para que vivamos vidas llenas de santidad, llenas de gloria y llenas de poder, para que vivamos vidas santas delante de Él, y una vez que muramos, pues tengamos la recompensa si es que hicimos bien, o una pérdida si es que hicimos mal, pero igualmente salvados por su gracia. Que el Señor me los bendiga. Voy a dejar al hermano Brian, porque el último versículo es el 2 de Corintios 5:10, y lo voy a dejar para que comparta con ustedes después de estos impases.
Yo creo que todos estamos encantados con la explicación que ha dado hermana Claudia. Y la verdad es que este versículo es como la cúspide de lo que nos espera a nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque es aquí donde comprendemos de que nuestra esperanza va aún más allá de la muerte. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cerramos los ojos aquí en la tierra, los abrimos allá en la eternidad con Dios. Y cuando nosotros miramos cada uno de los textos que hemos visto de que el Señor nos resucitó juntamente con Él, pero que esa resurrección es para que ahora vivamos para Él, para que ahora busquemos las cosas de arriba, que eso fue algo que también explicó la hermana Claudia. Eso me hace mucho a mí pensar y meditar en lo siguiente, y es en el hecho de que cuando ustedes, por ejemplo, miran un cuerpo sin vida, ese cuerpo está inhabilitado para hacer lo que sea. Y así estábamos todos y cada uno de nosotros. Tú podías trabajar, tú podías tener familia, tú podías respirar, pero espiritualmente estábamos muertos delante de Dios. Y como Dios, por medio de su obra redentora, nos levantó a cada uno de nosotros. Y sobre todo, que es lo más importante, lo que más decimos, de que el Señor plantó un propósito en nuestros corazones. Y en la medida que nosotros avanzamos en ese propósito y vamos con la ayuda del Espíritu Santo, abriéndonos camino, cumpliendo con esas buenas obras que Dios espera que hagamos cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque antes no teníamos nosotros la vida del Espíritu para hacer todas estas cosas que nos dice ahora nosotros la Escritura. Entonces todo viene, por así decirlo, a terminar en este punto que está en Corintios 2:10, que es el último, 5:10, que dice: porque es necesario de que todos, mire lo que dice aquí la Escritura, todos, pero ¿quiénes son esos todos? Son los creyentes, son aquellos que fueron resucitados espiritualmente, son todos aquellos que permanecieron fieles al Señor. A ese todos es que se está refiriendo aquí la Escritura y dice: porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Y aquí hay algo muy importante porque el mismo texto nos lo deja muy en claro, porque dice: para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea que el Señor, si de momento no ha venido, es porque Él nos sigue extendiendo ese plazo para que nosotros sigamos abundando en frutos delante de Él y para que sigamos abundando en esas buenas obras que, como leímos en el versículo anterior, van a ser probadas todas esas cosas. Curiosamente, yo ayer hablaba algo con la hermana Claudia y le decía de que yo no recuerdo las cosas que yo hice en el 2012, estando dentro de la iglesia, pero todas y cada una de las cosas que nosotros hemos hecho para el reino, el Señor guarda un registro de cada una de esas cosas, y sobre todo el Señor sabe a ciencia cierta cuál era la intención del corazón cuando nosotros estábamos ahí, cuando nosotros servíamos al Señor, si lo hacíamos de corazón para Él, si lo hacíamos de gratitud, etcétera, etcétera. Y es ahí cuando se mira y se va a evidenciar todo aquello que nosotros hicimos durante estemos nosotros aquí en el cuerpo. Entonces, con este versículo cerramos toda esta temática acerca del fundamento de la resurrección de los muertos. Yo creo que cada punto ha quedado mucho más que claro y ahora miramos la importancia de lo que la resurrección de Jesucristo implica para nosotros, para nuestra salvación, y lo que ahora, por medio de esa resurrección y de esa regeneración, de ese renacer que Cristo ha hecho en nosotros, lo que ahora nosotros podemos hacer para Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a orar para cerrar este tiempo. Y Señor, Padre maravilloso, te damos gracias, Señor, te damos gracias. Cristo, te damos gracias, Señor, por la salvación, Señor, que tú nos has dado, Padre, porque tú nos pensaste desde la fundación del mundo. Tú no nos hiciste a nosotros por accidente, Señor, tú ya nos habías pensado. Cuando tú empezaste a crear los cielos y la tierra, tú dijiste: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hablando, pensando en el hombre. Padre, gracias, Señor, porque nos diste la oportunidad, Señor, no solamente de venir a este mundo que tú hiciste, Señor, para nosotros, sino que nos has dado una salvación eterna, Señor, una vida eterna en Cristo Jesús.
Gracias por el sacrificio, Señor. Gracias por entregar tu vida, Señor, a cambio de la de nosotros, Señor, porque si alguien merecía ser colgado en una cruz, Señor, éramos nosotros, Padre, y no tú. Pero tú te pusiste en nuestro lugar, Señor, tú sin haber cometido ningún pecado, sin tener mancha, sin tener nada de qué avergonzarte, Señor. Fuiste avergonzado en esa cruz, Señor. Fuiste porque era la peor muerte que se le podía dar a una persona en ese tiempo. La cruz era un sinónimo de vergüenza, pero tú, Señor, te hiciste allí, Señor, en esa cruz, Padre, para que nosotros tuviéramos vida eterna, para avergonzar, Señor, a los sabios de este mundo. Tú escogiste a lo más vil, Señor. De ahí nos sacaste a nosotros, Señor, y te damos gracias, Señor. Gracias por esa salvación, Señor. Gracias, Señor, porque ahora podemos decir con convicción, Señor, que somos salvos, que tenemos vida eterna, cada uno de los que estamos aquí reunidos, nombre por nombre, Señor. Somos salvos, Señor, y lo podemos decir con convicción, Señor. Podemos decir con convicción de que la tumba está vacía y de que tú estás a la diestra del Padre y que ahí tú nos has sentado, como dice tu palabra, tú ya nos has puesto, tú ya nos has sentado en los lugares celestiales. Allí estamos ya nosotros contigo, Señor. Ahí nos ves tú, Señor amado. Gracias, Señor, por la salvación. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús para que podamos también, Señor, transmitir estas buenas nuevas de salvación y todos aquellos, Señor, que aún no son salvos, Señor, puedan tener esta misma oportunidad porque tú moriste, Señor, por todos, Señor, y todos tendremos la misma oportunidad, Señor, de salvación. Oramos, Señor, para que podamos transmitirla, Señor, también a otras personas, Padre. Gracias, Señor, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, bendícelos, guarda sus vidas, guarda sus casas, sus familias, ahí donde ellos están, bendícelos, Señor, provee todo aquello que tengas que proveerles, Señor, trabajo, salud, Señor, su familia, Señor, a todo lo que tengas que proveer, Señor, bendícelos ahí donde ellos están, Señor, en el nombre de Jesús, amén.